Bueno, retomamos entonces la conversación con Luis Raceto. Estábamos hablando anteriormente sobre la economía solidaridad. ¿A ti se te ha atribuido el acuñar ese término economía solidaria o economía de la solidaridad? Eh, ¿Cómo llegaste a ese concepto? O a ese término específico, economía de la solidaridad. Sí, yo no fui el que por primera vez, digamos, enunció la expresión economía de solidaridad o economía solidaria. Eh, pero tal vez sí el primero que escribió ese término, esa expresión, y empezó a formular conceptos alrededor de él, ¿no? Y eso, bueno, ha sido reconocido por muchos, y incluso en Colombia hace poco. Colombia es uno de los primeros países que adoptaron en forma más abierta el movimiento cooperativo, y incluso a nivel de gobierno la expresión economía solidaria en 1981, 1982, ¿no? Yo tuve contacto con ellos, donde fui a hablar de economía solidaria. Ellos recogieron eso y hace poco me dieron un reconocimiento, una medalla, en fin, diciendo que yo había sido el creador de ese concepto. Sin embargo, la verdad es que la expresión economía solidaria yo la escuché y lo he escrito en varias, o lo he contado en varias ocasiones, en un encuentro de organizaciones económicas populares en Chile, en a fines de 1980 creo que fue, o tal vez en enero de 1981. Desde el programa de economía del trabajo nosotros organizamos diferentes servicios de apoyo a estos talleres laborales, a estos comprando juntos, a estas organizaciones económicas populares de subsistencia que habían surgido un poco en todas partes, en los barrios populares en el tiempo de la dictadura, especialmente desde el año 75 en adelante. Y entre los servicios que prestamos, organizamos, yo mismo fui uno de los organizadores desde el PET de un gran encuentro de estas organizaciones económicas populares. Un gran encuentro donde participaron más de 500 dirigentes de organizaciones de distinto tipo, talleres laborales, comprando juntos, centros de servicio a la comunidad, grupos autogestionarios de varios tipos. ¿Todos estos grupos que nacieron durante la dictadura? Durante la dictadura. Eran grupos, digamos, que surgieron para hacer frente a las necesidades económicas. Había una enorme desocupación, cesantía, el Estado no prestaba servicios, había reducido su prestación de servicios, entonces había un gran problema de sobrevivencia de mucha gente, y mucha gente encontró, apoyado también por algunas instituciones, por algunas entidades de la Iglesia o de las iglesias, y también algunas organizaciones no gubernamentales como el programa de economía del trabajo, se desarrollaron estos pequeños grupos que desarrollaban actividades económicas de manera independiente y que les generaban algún tipo de ingresos o de soluciones a sus necesidades. Bueno, hicimos un gran encuentro de estas organizaciones, y la pregunta que se plantearon varias preguntas para la reflexión en grupo y después en asamblea por parte de todas esas personas. Y una de las preguntas estaba orientada a crear una identidad, porque eran muchos tipos de organizaciones distintas, como te menciono: talleres productivos, organizaciones como ollas comunes, comprando juntos, centros de servicio, etc. Entonces nos preguntamos, bueno, estamos todos aquí, estos grupos convocados, porque tienen algo en común. Pero ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que son? Podremos tal vez adquirir entre todos una identidad distinta que nos permite identificarnos como una figura social, un movimiento nuevo. Entonces, esa era uno de los temas que se debatieron en grupos y posteriormente aparecieron en la asamblea, donde se discutió las respuestas que dieron los distintos grupos. Aparecían dos corrientes de respuesta claramente distintas.
Algunos decían que eran organizaciones económicas de subsistencia, que eran organizaciones que se creaban para hacer frente a las necesidades inmediatas de la subsistencia y que por lo tanto ponían énfasis en lo económico. Y había otros grupos que ponían énfasis en que eran organizaciones solidarias, que eran organizaciones que se creaban para solidarizar entre ellos y para solidarizar por los derechos humanos y para solidarizar en el contexto de la dictadura frente a, digamos, a la necesidad de desarrollar experiencias solidarias. Entonces, esas distintas posiciones también estaban de alguna manera encabezadas por entidades que apoyaban a las organizaciones. Por un lado, las organizaciones más vinculadas a la Iglesia ponían más énfasis en que se trataba de organizaciones solidarias. Y varias de las entidades que trabajaban desde las ONG de carácter más profesional, que les prestaban servicios más técnicos, ponían énfasis en que se trataba de organizaciones económicas, organizaciones de subsistencia. Y en ese debate, en determinado momento, una mujer ya mayor, yo creo más de 60 años tendría, levanta la mano y ella había estado escuchando, no había dicho nada, por lo menos no tengo ningún recuerdo, y ella levanta la mano y dice que la discusión es inútil, que en realidad las dos posiciones tienen razón, porque lo que nosotros somos, dijo, somos organizaciones económicas solidarias, somos economía solidaria, porque realizamos actividades económicas y lo hacemos solidariamente. Hizo un pequeño discurso y dijo, somos economía de solidaridad, somos economía solidaria. Y eso zanjó el debate y se aceptó de manera generalizada esa identidad. Y entonces, bueno, a mí me resonó esa expresión, que yo creo que fue original de ella, que surgió en el momento como una reflexión que ella hizo para zanjar esa discusión, después de haber escuchado que a lo mejor habrá pensado que tenían razón ambos, porque se trataba de hacer frente a los problemas económicos, pero también se trataba de hacer solidaridad y de hacerlo solidariamente. Entonces a mí me resonó y dije, claro, esto es economía solidaria. Y lo conecté con la búsqueda de un nuevo cooperativismo. Yo había planteado la necesidad en ese libro que estaba escribiendo en ese tiempo, estaba en búsqueda de una refundación del cooperativismo, de las economías alternativas, ¿no? De las economías no capitalistas. Y dije, bueno, economía solidaria es un concepto que puede expresar y que puede servir tanto para expresar la nueva manera de entender una nueva economía participativa, justa, solidaria, como también ser capaz de expresar estos procesos emergentes de formas económicas participativas, asociativas y solidarias que estaban surgiendo como respuesta a la crisis en Chile, pero también en otros países de América Latina. Entonces dije ya, empecé a escribir con el concepto de economía solidaria. El primer libro que escribí sobre esto, escribí algunos artículos primero y después lo junté en base a esos artículos. En 1982 publiqué un libro con el título de Economía Popular de Solidaridad. Eso siempre en el PET. Ese libro fue publicado por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, no fue publicado por el PET. Se difundió mucho en Brasil, se difundió, después fue importante cuando la Iglesia se lo mandó a Roma, cuando se iba a venir el Papa a Chile, y influyó para que el Papa tomara el concepto de economía solidaria. Por lo menos así me lo hizo saber a través de una carta el cardenal Echegaray, quien había sido lector y receptor de ese libro. Bueno, el hecho es que empecé a escribir sobre economía de solidaridad y economía solidaria, usando indistintamente los dos términos, ya entonces en 1981. Ahora, quisiera también hacer una especie de comparación
Existe también un sociólogo francés, Jean-Louis Laville, que también se le atribuye haber acuñado el término economía-solidaridad. Entonces, al momento que tú comenzaste a escribir y a reflexionar sobre esto, a comienzos de los 80, ¿tú estás al tanto de esa corriente? No, yo conozco a Jean-Louis Laville, he estado con él en un par de ocasiones. Él escribe sobre economía solidaria bastante después que yo había publicado mis libros. De hecho, en su primer libro sobre economía solidaria, él cita algunos de mis trabajos anteriores. De tal manera que si se trata de identificar, digamos, la precedencia, habría que decir que la tengo yo, digamos, pero no creo que sea importante el tema. Yo conocí a Laville y su libro creo que es por lo menos 7 o 8 años después de mis primeros libros sobre economía solidaria. ¿Y existe algún paralelo entre su reflexión y tus reflexiones? No, mira, yo lo conocí a él y conocí el libro que lo publicó en francés. Mucho tiempo después fue traducido al castellano y lo leí en parte en francés. Yo creo que él adopta el término de economía solidaria, lo relaciona con corrientes de pensamiento más propiamente europeas, ¿no? De la economía de donaciones, del don, y él se refiere a experiencias europeas de economía social, ¿no? Pero no te podría, digamos, decir en forma rigurosa cuáles sean las cercanías o las distancias de mi elaboración con respecto a la suya, porque no la conozco, las de él de manera suficiente. ¿Existe, tú crees, algún tipo como de identidad que se puede decir, así es como se trabaja la economía de la solidaridad en América Latina? No, definitivamente, por lo menos tal como yo concibo la economía solidaria, creo que es tremendamente variada, diversificada, heterogénea. No hay un modelo de economía solidaria como en cambio hay un modelo de economía cooperativa, o por lo menos hay algunos modelos que son claramente identificables. Yo creo que la economía solidaria es como realidad, es un proceso muy heterogéneo, muy variado, múltiple. Es un proceso de experimentación social multifacético que adquiere formas diferentes en los distintos países, en los distintos lugares, donde cada grupo expresa de manera distinta sus proyectos y va encontrando las mejores formas de operar. Ahora, eso en la práctica. A nivel de la teoría, lo que yo he hecho, que es creo mi principal aporte, ha sido, aparte de reconocer esas experiencias y tratar de entender lo que tienen en común y de expresar y de promover, digamos, este sentido de identidad histórica de la economía solidaria, lo que yo he hecho ha sido desarrollar una concepción económica de la economía solidaria que de manera científica, rigurosa, digamos, basado en conceptos propiamente económicos, formula la racionalidad económica de esta, que es compartida por todas estas diferentes formas de iniciativas económicas. Ahora, considerando esas diferencias, ¿no crees que también se pueda decir, bueno, en el contexto latinoamericano, la reflexión de la economía solidaridad adquiere este significado, pero en el contexto europeo puede tener otro significado, quizás más vinculado al cooperativismo, como tú lo mencionabas con anterioridad? Claro, yo creo que cuando se trata de aplicar el concepto de economía solidaria al reconocimiento de experiencias particulares, sin duda que las de América Latina y las europeas son muy distintas, y también las de África y las de Asia, porque hoy día de economía solidaria se habla prácticamente en todo el mundo, también en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos y Canadá. Entonces, con ese mismo concepto se hace referencia a distintas experiencias, distintos tipos de organizaciones. Ahora, aún así, ellas tienen algo en común,
tienen algo en común, y es el hecho de ser iniciativas independientes, asociativas, que se crean por la libre voluntad de asociarse de grupos de personas con la intención de desarrollar experiencias de economía compartidas, donde haya, digamos, criterios de justicia en la distribución de los aportes y en la distribución de los beneficios, donde se comparte un espíritu solidario, etcétera. O sea, hay elementos comunes que justifican que experiencias tan distintas puedan ser denominadas economía solidaria. Ahora, a nivel teórico, lo que uno hace es ir a lo esencial, ¿cierto? Y tratar de captar las lógicas, ¿no? Las racionalidades que están presentes en el modo de organizarse y en el modo de operar y de relacionarse con los demás agentes económicos que tienen estas experiencias. Y formularlo teóricamente, con conceptos por lo tanto abstractos, por lo tanto conceptos que tengan un valor mucho más universal. Ahora, en esa línea yo he llegado a distinguir 4 formas de la economía solidaria, distintas, de las cuales podemos hablar más adelante, pero ahora te las menciono, digamos, que son la economía solidaria de cooperación, que incluye las cooperativas, la autogestión y en general la economía solidaria que opera hacia el mercado. La economía solidaria de comunidades, que es una forma de economía solidaria donde más que cooperación y rigurosidad en términos de los aportes y beneficios que obtiene cada uno, se generan vínculos de comensalidad, vínculos de coparticipación en una vida mucho más integrada. Después está la economía solidaria de donaciones, que es aquella en la que participan todas las entidades, instituciones que asumen como propios necesidades de terceros y que generan actividades de prestación de servicios sobre la base de canalizar donaciones que ellos reciben y que después proyectan hacia los beneficiarios. Y ha surgido más recientemente, aunque también hay formas muy antiguas de esta, una economía solidaria de redes, basada en vínculos horizontales de intercambios de distintos tipos de información o de servicios, y que van generando redes que no son organizaciones integradas, pero que desarrollan actividades con muchos nudos de conexión entre los distintos participantes. Entonces, son cuatro lógicas operacionales distintas y 4 formas organizativas diferentes que comparten los criterios generales de la economía solidaria, pero que operan con diferencias entre ellas. Quizás relacionado también con estas distinciones que tú has establecido, en el mundo de habla francesa, ¿no? Francia, Bélgica, Quebec, hay un importante debate entre aquellos que hacen un énfasis en la economía social y otros en la economía solidaridad, tratando de ver, bueno, qué es lo específico de este sector, ¿no? La economía social refiriéndose a experiencias más bien como mutuales, cooperativas, y la economía solidaridad extendiendo ese concepto también a firmas socialmente responsables, firmas con fines de lucro, ¿no? ¿Tú consideras que existe un beneficio en esta distinción? A ver, la distinción entre economía social y economía solidaria, que es muy fuerte en Europa, y allá se pone más énfasis en la economía social, existe también aquí en América Latina. También en América Latina hay grupos y movimientos que hacen referencia a la economía social y otros a la economía solidaria, aunque aquí el énfasis, la predominancia es en torno al concepto de economía solidaria. Ahora, en mi manera de entender, todo lo que se llama economía social es parte de la economía solidaria, es decir, el cooperativismo, la autogestión,
Entonces, si hay que hacer una distinción al interior de la economía solidaria, ese concepto de economía social no sirve. Yo más bien pienso que hay que usar un concepto general que abarque todas estas experiencias y ser capaz de distinguir en ellas sus diferentes formas. Y ahí es que propongo esta distinción de las 4 modalidades de economía solidaria que te acabo de expresar. Entonces es una manera distinta de entender. Ahora, lo que hay es, por lo menos aquí con bastante énfasis, hubo hace algunos años en América Latina, un debate de cuál nombre adoptar para todo esto, si economía social o economía solidaria. Ha ido predominando el concepto de economía solidaria, aunque todavía hay gente que prefiere llamarla economía social, pero son como conceptos alternativos más que conceptos que van a identificar partes distintas de una realidad. Ahora, yo creo que el concepto de economía social es un concepto que sirve muy poco, porque la palabra social dice muy poco. Al final de cuentas, todo es social, toda realidad humana es social. Social es todo. Por lo tanto, también la economía capitalista es economía social, el mercado es una realidad social, todo es social. Por lo tanto, usar una palabra que para identificar una realidad particular, incluso con características que pretende ser alternativa, con un concepto que abarca todo, parece bastante impropio, bastante inútil. Pero además hay otro problema, y es que el concepto social aplicado a la economía se ha empleado mucho para referirse a la economía pública. La economía estatal es economía social. Se ha hablado en muchos países del sector social de la economía para distinguirlo del sector privado. Y entonces el sector privado es la economía capitalista y el sector social es la economía del Estado. Entonces, usarlo para identificar estas formas de economías que son privadas, pero asociativas, pero que no son estatales, usar el concepto de economía social me parece también bastante impropio y que crea confusión. También se habla de economía social de mercado. También se habla de economía social de mercado para referirse a otra cosa completamente distinta de lo que entendemos nosotros como economía solidaria. Entonces, yo definitivamente propongo que ese concepto no lo usemos y que sea, digamos, dejado para otra cosa, no para identificar estos procesos que identificamos como economía solidaria. Además, me parece que el concepto de economía solidaria tiene una fuerza que es importante mantener. El concepto social es como deslavado. La palabra solidaridad es una palabra que enfatiza un modo de relacionamiento, un tipo de vínculos, de participación, de intersubjetividad más elevada que es propia de esta economía solidaria. No es solamente un vínculo social genérico, no es solo asociatividad incluso, sino que ya es más que social hablar de asociatividad, sino que alude a un modo de relación y también a un conjunto de valores que son importantes en esta identidad, en esta economía, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del modo como se practica la economía de la solidaridad en otras partes del mundo? Bueno, yo he conocido muchas experiencias de economía solidaria en distintas partes del mundo, pero hay muchas que no conozco naturalmente y es muy difícil dar una opinión en general. Yo creo que lo que hay en todo el mundo es un proceso de búsqueda, de experimentación, tremendamente diversificado, heterogéneo, y hay experiencias que son mucho más coherentes con la racionalidad de la economía solidaria y hay otras experiencias que son poco coherentes y que son se parecen más a la economía capitalista, otras están muy marcadas por elementos ideológicos y son bastante confusas, es decir, hay de todo. Creo que hay un proceso de experimentación y el mismo proceso de experimentación social va determinando cierta convergencia hacia aquellas formas de economía solidaria que son más coherentes, que tienen una mayor racionalidad económica y por lo tanto hay aprendizajes que van marcando una cierta dirección al proceso. ¿Tú crees que hay alguna especificidad regional?
Yo creo que la economía solidaria, como toda actividad organizada socialmente, está marcada por los rasgos culturales de los pueblos, ¿no? Y en este caso con mucha mayor razón porque como no está formalizada la economía solidaria, no hay reglamentos, leyes, normas que sean aceptadas por todos, entonces el elemento cultural, las costumbres, los modos de pensar de los distintos grupos humanos que conforman estas experiencias es muy determinante. Entonces, me parece a mí que hay diferencias entre la economía solidaria que se practica en los países africanos, de la que se practica en los países europeos, de la que se practica en Norteamérica, de la que se practica en América Latina, y que son el resultado, el efecto de las diferentes culturas que tienen las personas, los sujetos que crean estas experiencias y que experimentan estas maneras de hacer economía. Ahora, subyaciendo a las diferencias, a mí me parece que hay una racionalidad económica que es justamente lo que hemos ido conceptualizando en estos trabajos que he ido desarrollando en todos estos años. Estábamos hablando anteriormente sobre la economía solidaridad o economía social en otros lugares del mundo y quisiera continuar con esa beta acerca de las relaciones internacionales. En la década pasada ha habido un gran auge de redes internacionales de economía solidaridad, fundamentalmente a través de lo que se conoce como el foro social. También hay unos foros regionales. Lo interesante es que muchas de estas iniciativas también se han beneficiado del uso de tecnología y la formación de organizaciones internacionales. Existe la Red Internacional para la Promoción de la Economía de la Solidaridad, el RIPES. ¿Qué piensas del desarrollo de estas redes? ¿Qué piensas de la relación con la tecnología? ¿Cómo ha influido la tecnología en la ampliación, la diversificación de las redes? Efectivamente, se han creado muchas redes de economía solidaria en distintos países del mundo y varias de estas redes a su vez se han ido conectando, creando redes de redes. Hay redes nacionales, hay una red chilena de economía solidaria, red peruana de economía solidaria, en fin, en distintos países hay una red latinoamericana, hay redes internacionales que van creando vínculos entre personas y entre organizaciones o instituciones que han hecho opciones por la economía solidaria. Y pienso yo que eso es un fenómeno interesante, importante, que pone de manifiesto la expansión que está teniendo, la acogida y el crecimiento de la economía solidaria en distintas partes del mundo. Esas redes, por ejemplo, hoy permiten ver que la economía solidaria es un fenómeno mundial, es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo. La Red Internacional de Economía Solidaria que tú mencionas, la RIPES, tiene participantes de todos los continentes. Es, creo yo, la expresión de que el concepto y la búsqueda de una economía solidaria hoy día se ha desplegado enormemente, hay muchísimas personas que la acogen y que están trabajando en ello. Pienso que la función que cumplen cumplen varias funciones importantes. Promueven la idea de la economía solidaria, dan a conocer experiencias de economía solidaria, establecen vínculos entre distintas organizaciones, refuerzan el pensamiento y generan intercambios de ideas y de concepciones que van enriqueciendo el proyecto de la economía solidaria, van significando también darle voz y presencia pública en distintos ámbitos, desde el mundo académico hasta el mundo político, a la economía solidaria. Han impulsado en muchos países que la economía solidaria sea tomada, sea considerada por la legislación de los países, impulsando
la dictación de leyes de economía solidaria, como ha ocurrido en distintas regiones del mundo. Entonces es un fenómeno, una manifestación de la vigencia, de la pujanza de esta búsqueda y de estas experiencias. Ahora, también hay que señalar que estas redes y estas organizaciones que alrededor de ellas se crean tienen límites muy importantes de tener en cuenta. Entre estos límites está el hecho de que en ellas participan principalmente personas que participan en la economía solidaria desde fundamentalmente instituciones no gubernamentales que apoyan estas experiencias o desde entidades de carácter profesional que se vinculan con ella a través de la prestación de servicios de capacitación, de sistematización de experiencias, también de crear instancias de encuentro entre organizaciones, pero en esas redes no participan de hecho, o participan, digamos, en una proporción mucho menor a la que sería necesaria, las organizaciones productivas de comercialización, de prestación de servicios directos, digamos, de la economía solidaria. No participan tantos cientos de miles de experiencias y de unidades económicas de la economía solidaria. Entonces son redes limitadas, ¿no? Son redes que no son verdaderamente la expresión del conjunto del movimiento de la economía solidaria. Yo siempre digo que en América Latina, y lo digo porque es así, porque uno conoce las experiencias y sabe de la existencia, en América Latina hay cientos de miles de unidades económicas que forman parte de la economía solidaria. No todas ellas se reconocen explícitamente como formando parte de un movimiento de economía solidaria, pero comparten los criterios, los modos de organización, las formas de actuar y de relacionarse en el mercado que son propios de la economía solidaria. Son organizaciones, digámoslo así, de base, ¿no? Son organizaciones que viven, las personas que participan en ellas viven a través de la actividad económica que desarrollan estas pequeñas empresas o estas organizaciones. Y esos cientos de miles de organizaciones no forman parte de las redes. Algunas de ellas están representadas por algunas entidades profesionales que se vinculan con ellas prestándoles servicios, pero las organizaciones mismas no están, y hay muchísimas. Entonces, el tema es que estas redes son limitadas en cuanto a la capacidad que han demostrado de integrar realmente al amplísimo universo de entidades que en los hechos forman parte de la economía solidaria. Ahora, tú señalabas, me preguntabas también sobre las tecnologías y sobre las formas de vinculación que se han ido desarrollando a través de la Internet y a través de otras formas de comunicación que permiten hoy día las TICs, ¿no es cierto? Bueno, estas organizaciones de economía solidaria en los hechos usan muy ampliamente las tecnologías de comunicación. O sea, los sitios que comunican a las organizaciones que forman parte de estas redes son activos y son muchos. La gente logra intercambiar ideas, informaciones, dar noticias de lo que se está haciendo a través de los sitios web que tienen cada una de estas redes y que a su vez conectan y establecen enlaces, links con otros sitios de otras organizaciones. De tal manera que hay un universo de relaciones que trasciende más allá de lo que formalmente es
la pertenencia a las redes en cuanto ello se da mediante el acceso de personas y la creación también de sitios en distintas partes del mundo que empiezan a conectarse. Yo dicto un curso en un magíster de economía solidaria y una de las tareas, la primera de las tareas que le pido a los estudiantes de ese curso es que busquen en internet la presencia de la economía solidaria. El objetivo que tengo es mostrarles cómo esta economía solidaria se ha difundido, cómo está presente y cómo hay toda una diversidad de expresiones de esta economía solidaria. Y es muy interesante recibir las tareas de los estudiantes, que para mí cada vez es una novedad, porque los estudiantes exploran, ¿no es cierto?, en internet y encuentran muchas cosas nuevas a medida que pasa el tiempo, y cosas que uno, bueno, son unos cuantos estudiantes, entonces cada uno explora una dirección de búsqueda y van mostrando una presencia muy amplia de la economía solidaria en la internet, lo que refleja que esta realidad de la economía solidaria que se expresa en este mundo virtual, bueno, corresponde a una realidad social, económica, concreta en el mundo no virtual, en el mundo real. Yo pienso que las tecnologías de la comunicación y la internet son ampliamente favorables, digamos, han sido y van a continuar siendo y favoreciendo la expansión de la economía solidaria, que no cuenta con grandes recursos para generar otras formas de encuentro, ¿no es cierto? Realizar un encuentro físico de experiencias que existen y están distribuidas en diferentes países del mundo, en diferentes regiones de un mismo país, tiene costos muy altos. Entonces la comunicación se facilita enormemente mediante el empleo de estas redes. Ahora, ya que mencionas las interacciones que se provocan entre los distintos participantes, tengo la impresión que una de las limitantes es que no se usa la internet como estrategia de comercialización. Conozco el caso de algunos cultivadores de café en México, y el gran problema que ellos tienen es que no pueden poner el producto en el mercado. ¿Tú observas que hay un uso de internet ahora diversificado, no solo para interacción entre distintas organizaciones, sino que para poner el producto ahí, para saber dónde voy a encontrar aquel que va a producir la materia prima? ¿Ves ese tipo de interacciones ahora? Yo sé que ha habido iniciativas en esa dirección que se han creado y que no han tenido hasta ahora un gran éxito. Pero es una línea, digamos, abierta en la cual se está trabajando desde hace un tiempo. Hay problemas en este sentido porque el comercio a través de internet tiene sus exigencias y sus complejidades. Las entidades de la economía solidaria no son muy grandes, ¿no? Tienen capacidades de producción limitadas, y en general la economía solidaria, una de las características que tiene es que orientan la producción hacia mercados locales, hacia su entorno comunitario. Entonces, las iniciativas que se han creado para conectar a productores con consumidores de distintos lugares del mundo distantes, encuentran dificultad para concretar efectivamente los negocios, porque a través de la internet se pueden hacer las transferencias de la parte monetaria del intercambio, pero la transferencia física requiere disponer de todos los sistemas de envío, de recepción de estas mercancías
y ello, digamos, en el nivel de desarrollo productivo de la economía solidaria no está muy consolidado. Ahora, sin duda que hay algunas redes muy fuertes, por ejemplo, todo el sistema de lo que se llama el comercio justo, ¿no? Está muy bien estructurado y está conectado a través de redes informáticas, y ahí se hacen transferencias electrónicas de pago, se adelantan también pagos y se hacen operaciones comerciales en forma muy dinámica. Pero eso, digamos, no se ha es parte del movimiento del comercio justo, pero todavía no se ha generalizado a muchas redes. Hay, de todas maneras, algunas redes de comercialización comunitaria o de economía solidaria que están activas. Yo creo que todavía es incipiente y hay mucho que avanzar en ese camino. La economía solidaria va aprovechando, digamos, las formas de comunicación y de comercialización que la tecnología va poniendo a disposición de todos los agentes económicos. ¿No ves un conflicto entre ese énfasis que puede darse en lo local, en la economía solidaria, y esta conexión internacional? Y lo digo porque, al parecer, la característica que se ha tendido a resaltar en las economías de la solidaridad es que estas son economías que fortalecen lo local. Y tradicionalmente, los vínculos internacionales no reinvierten en las economías locales. ¿Cómo ves esa tensión entre estos dos movimientos? ¿Cree que se resolvería favorablemente a la economía solidaria? Es muy interesante la pregunta, porque apunta a uno de los temas que se discuten, que se debaten y que están muy presentes en la dinámica de la economía solidaria. La economía solidaria tiende y se caracteriza por vínculos de proximidad entre los que participan en ella. Es decir, el empleo de recursos locales y orientar la producción también para satisfacer necesidades de las comunidades que están localizadas alrededor de las unidades de la economía solidaria. Es una característica de la economía solidaria o una tendencia que es bastante fuerte y que tiene razones profundas en el propio modo de ser de la economía solidaria, que fortalece vínculos intersubjetivos, vínculos comunitarios. Gran parte de la economía solidaria se despliega en la perspectiva de lo que se conoce como el desarrollo local y tiende a ser una economía localizada. Ahora, esto no inhibe, no niega la posibilidad de que la economía solidaria también participe del comercio internacional y despliegue relaciones comerciales a nivel incluso global. De hecho, todo el movimiento del comercio justo está estructurado en la idea de vender en los países del norte o en los países más desarrollados producción artesanal o de todo tipo de bienes útiles que son producidos en los países del sur, en los países más subdesarrollados. Y se generan sistemas de intermediación bastante eficientes y hay toda unas estructuras, digamos, que proceden en ese sentido. Eso también es parte de la economía solidaria y opera con una lógica de economía solidaria, de establecer vínculos, aunque las personas o las entidades estén distantes geográficamente, pero establecer entre ellos vínculos de solidaridad, vínculos de apoyo mutuo, de cooperación. La cooperación internacional favorece también este tipo de globalización de la solidaridad y de la economía solidaria. Yo diría que son dos tendencias que conviven en la economía solidaria. Creo que
creo que en los hechos la mayor parte de la economía solidaria es una economía localizada. Y los esfuerzos de generar esta comercialización a nivel internacional son el resultado de entidades y de proyectos que se lo proponen conscientemente con el objeto de establecer un puente un puente de solidaridad entre el mundo más desarrollado y el mundo más subdesarrollado. Y creo que han tenido éxito, pero también se generan allí tensiones porque hay dificultades culturales, no siempre lo que se produce en el sur corresponde a una adecuada comprensión de las necesidades y del tipo de bienes y servicios que desean comprar quienes viven en otras regiones del mundo más desarrolladas. Pero es un movimiento real y yo no sé si no es que haya una tensión, sino que conviven estas tendencias, pero una no niega a la otra. Ahora, en la práctica, ¿qué ha sucedido con aquellas experiencias que han sido más exitosas en estos intercambios globales? Y la pregunta es, quiero volver un poco a la parte de la atención, porque ¿cómo resuelve la economía solidaria el hecho que aquellas organizaciones que han sido más exitosas reinviertan en la comunidad y no transformen en otra gran corporación o una firma más exitosa? A ver, quisiera que me especificara un poquito más la pregunta. ¿A cuáles entidades te refieres? Me refiero a aquellas organizaciones que, participando de estos nuevos circuitos globales de producción, partiendo desde la economía solidaria, ¿cómo se provoca o cómo se garantiza de algún modo, si es que existe algún tipo de esfuerzo para que aquellas organizaciones que han sido capaces de vincularse más exitosamente vuelvan a la comunidad y no se transformen en una organización que únicamente se vincula globalmente? O sea, la economía solidaria está constituida por unidades económicas independientes que se relacionan de distintas formas, ¿no? A través de compartir un mismo proyecto o a través de establecer vínculos privilegiados entre ellas de carácter económico, a través de la estructuración de redes, pero cada una de ellas es una unidad autónoma. No existe un movimiento estructurado con directivas comunes que permita canalizar recursos en forma, digamos, planificada de unos sectores a otros. Entonces, si entiendo bien tu pregunta, tendría que responderte diciendo que aquellas organizaciones que son más exitosas y que generan excedentes, emplean esos excedentes de acuerdo a sus propios criterios, que en muchos casos son criterios de solidaridad, es decir, invierten en el desarrollo de su propia experiencia y amplían, digamos, su capacidad productiva, integran nuevos trabajadores, nuevos socios a las entidades y también generan servicios que van a beneficiar a las comunidades en las cuales están insertas. Pero no hay flujos, digamos, de relocalización de recursos, exceptuando, por supuesto, los sistemas institucionales de cooperación al desarrollo y de donaciones que operan en base, digamos, a proyectos, pero que no son parte, digamos, de excedentes generados internamente por las entidades de la economía solidaria, sino que son flujos de donaciones que tienen un origen distinto, ¿no? de benefactores o incluso de estados que destinan ciertos recursos para la cooperación.